Buenos días. Mariluz y yo venimos a exponeros el tema que acaba de comentar Nicolás. Y como bien decía Javier Esparcia, en la presentación del Congreso, nos encontramos en un momento en el que el diagnóstico está claro en cuanto a la despoblación y en cuanto a los problemas y deficiencias que nos encontramos con la implementación del programa LEADER en Aragón. Ahora, en el actual periodo 2023-2029, nos encontramos en un punto de partida caracterizado por cierto nivel de incertidumbre por parte de los actores que trabajan dentro de los grupos de acción local. Algunos de ellos se encuentran agotados debido al análisis en cuanto a la desviación que han ido viendo durante estos últimos periodos de implementación, generado en buena parte por este exceso de burocratización que ya lo conocemos. Y en este punto de partida sí que parece que en Aragón, para este nuevo periodo, se plantea cambios en cuanto al modelo de gestión, con una vuelta a esa responsabilización tradicional de los grupos de acción local en cuanto a su implementación y en cuanto al planteamiento de formas dentro de estos procedimientos de pedir estas ayudas que sí que favorezcan a la participación de las mujeres y de los jóvenes, que es el caso que nos ocupa aquí. Vemos en esta diapositiva como el apoyo al emprendimiento ha sido uno de los grandes ejes de acción del programa LEADER en Aragón, junto con otras, como es el apoyo a empresas ya consolidadas o la puesta en marcha de proyectos públicos relacionados con la mejora de la calidad de vida. Y en este punto sí que vemos como hay una serie de aspectos positivos, como vamos a ver a continuación, que si LEADER es capaz de apoyar a las mujeres y a los jóvenes en sus proyectos de emprendimiento, pero también una serie de aspectos negativos, como es un incremento en esta dificultad a la hora de participar con LEADER y un aumento de casos de emprendedores potenciales que se han visto desincentivados debido a la dificultad que han encontrado durante todo este proceso. Y en este sentido nos planteábamos varias preguntas, ¿no? ¿En qué medida es capaz el programa LEADER de apoyar estas vías de emprendimiento autónomo? ¿Y cuál es la capacidad de que tienen las mujeres y los jóvenes de beneficiarse de estas ayudas, ¿no? Y del instrumento LEADER? Y en este sentido el objetivo principal era ese, ¿no? Ver o intentar analizar esa participación de los jóvenes y de las mujeres, planteándonos como hipótesis de partida que siempre iban a ser los hombres en edad adulta los que iban a representar el mayor número de proyectos puestos en marcha, mayor número de emprendedores y mayores inversiones realizadas en el medio rural, como veis, de Aragón, que es digamos, el ámbito geográfico de nuestro estudio. En cuanto a metodologías, nos hemos basado en la base de datos que nos aportó el Gobierno de Aragón y también hemos trabajado, bueno, en esta base de datos no contábamos con información sobre las últimas convocatorias que se conformaban por fondos remanentes. Y en cuanto a la segunda parte, sí que teníamos acceso a la plataforma LEADER 2014-2020 que nos permitía trabajar para establecer esa diferencia entre si los proyectos que llevaban a cabo eran proyectos de modernización o eran proyectos de creación de nuevas empresas. En cuanto a algunos de los resultados principales, veis en la diapositiva cómo el 23% de estos proyectos han sido puestos en marcha por autónomos y que la principal personalidad jurídica que ha llevado a cabo proyectos en LEADER son las sociedades limitadas con un 32%. Y en este caso han concentrado prácticamente el 50% de toda la inversión que se ha realizado en LEADER y gran parte de estos proyectos, o buena parte de ellos, consisten en proyectos de modernización empresarial que consisten en adquisición o en renovación de maquinarias, de infraestructuras dentro de la empresa, esa clase de proyectos. ¿Vale? Aquí vemos, ya centrándonos solo en el caso de proyectos de emprendimiento autónomo, como sí que hay una participación significativa de mujeres y de jóvenes, que suponen el 39 y el 32% respectivamente, pero vemos como la mayor parte de los emprendedores son hombres, ¿no? Hombres y hombres adultos, que representan el 42% de los participantes dentro de este eje estratégico del proyecto LEADER. Y vemos a su vez cómo las mujeres, y de manera concreta las mujeres jóvenes, son las que tienen menos capacidad para poner en práctica varios proyectos de emprendimiento autónomo durante un mismo periodo de programación LEADER. Es decir, no solo proyectos de creación y modernización, sino ambos dos, ¿no? durante un mismo periodo, siendo los hombres los que tienen una mayor facilidad para realizar esta clase de actividades. Veíamos cómo hay una mayor participación de hombres en general, pero en esta gráfica lo que nos muestra en ese recuadro rojo es que en los proyectos concretos que son de creación de nuevas empresas no relacionadas con el ámbito de la agroalimentación, hay un equilibrio entre la participación de proyectos puestos en marcha por hombres y por mujeres, y se revierte. Hay más proyectos de nueva creación puestos en marcha por mujeres que por hombres, ligeramente superior. Mientras que en los proyectos relacionados con la agroalimentación, aunque tal y como comentaba Teresa también anteriormente, hay casos de éxito
y variados puestos en marcha por mujeres, vemos como en Aragón suelen ser proyectos de modernización y además protagonizados por hombres adultos. En esta diapositiva lo que vemos es cómo, relacionado con la inversión, cómo son las mujeres y las mujeres jóvenes las que realizan menos inversiones y las inversiones que realizan son de menor tamaño, cómo son los hombres los que, de nuevo, vuelven a concentrar prácticamente el 50% de las inversiones relacionadas con el emprendimiento, y vemos cómo también la realidad de los hombres jóvenes se asemeja más a la situación de los hombres adultos que a la de las mujeres jóvenes, siendo estas últimas las que tienen menor capacidad para realizar esta inversión. Y por último, lo que vemos también es que, a pesar de que encuentran más dificultades para poner en marcha sus proyectos de emprendimiento, esto no supone que la subvención pública se oriente más hacia esta clase de colectivos, y vemos a nivel porcentual cómo reciben prácticamente el mismo porcentaje de ayudas líder. Y algo similar en cuanto a la creación y consolidación de empleo. Lo que vamos a ver es que si las mujeres van a ver en Líder un instrumento para poner en marcha sus nuevas iniciativas de creación de empresas, pero que estos proyectos van a ser prácticamente de autoempleo. Solo van a emplearse a sí mismas y no van a crear empleo para terceras personas. Mientras que los hombres en esos proyectos principalmente de consolidación que vemos aquí, sí que van a ser capaces de crear más número de empleos aparte del suyo mismo, o consolidar más empleos aparte del suyo mismo. Y en cuanto al reparto territorial, vemos una gran diversidad entre todos los grupos de acción local y comarcas de Aragón. Hay algunas comarcas que realizan más proyectos de emprendimiento, otras en las que se realizan menos. Algunas, como vemos, que son protagonizadas principalmente por un 80%, en algún caso por hombres, mientras que en otros casos sí que hay un reparto equitativo, 50-50, o incluso en el que el 60% de estos proyectos han sido puestos en marcha por mujeres. Y a nivel municipal, lo que vemos es que sí que se ponen en marcha proyectos de emprendimiento en la práctica totalidad de los municipios de Aragón. En 261 municipios hay casos de este tipo de proyectos. Vemos cómo hay un equilibrio porcentual entre los proyectos que se llevan a cabo en los municipios de menos de 500 habitantes y los que se llevan a cabo en los municipios de más de 5.000, 25%, pero claro, al existir menos municipios de más de 5.000 habitantes, hay un mayor número de proyectos que se dedican en estos, en el sentido de que nos encontramos con municipios con más de 15 proyectos de emprendimiento frente a los de pequeño tamaño, que normalmente encontramos 1, 2, no más. Y sí que vemos como este número de municipios va descendiendo según hacemos referencia a municipios en los que se llevan a cabo proyectos de nueva creación, o municipios en los que se llevan a cabo proyectos de creación llevados a cabo por hombres jóvenes, por mujeres jóvenes. Y como conclusiones, sí que vemos que el programa LEADER es capaz de apoyar estas clases de proyectos de emprendimiento autónomo protagonizados por mujeres y por jóvenes, pero todavía de forma insuficiente. Teresa nos presentaba el dato de que a nivel nacional el 55% de estas empresas eran creadas por mujeres. Aquí veíamos cómo este porcentaje era un poco menor, y sí que vemos cómo es necesario reorientar esta acción pública para ayudar a las mujeres jóvenes, que son las que presentan una mayor situación de vulnerabilidad. No obstante, ante esto sí que consideramos que existen oportunidades que es interesante seguir desarrollando o plantearse durante este periodo, como lo que hablábamos al principio de este cambio en el modelo de acceso a estas ayudas por parte de los jóvenes y de las mujeres. Sí que desde el Gobierno de Aragón se plantea, a partir de experiencias que ya tienen, fundamentadas sobre todo con las ayudas a jóvenes agricultores menos de 40 años, intentar plantear estos procedimientos más simplificados. Y en cuanto a líneas de investigación, creemos que es necesario e interesante medir cuál es la continuidad de estas empresas en el largo plazo. También consideramos interesante medir cómo el hecho de que haya casos de emprendimientos de hace 30 años, ¿no?, va a influir en el que las nuevas generaciones vayan a poner en marcha sus propias iniciativas y sigan quedándose a vivir en el medio rural. Y en cuanto a líder, sería también interesante ver cómo podemos posicionarlo de una manera más atractiva en el medio urbano para intentar captar a estos potenciales emprendedores que estuvieran o estarían dispuestos a dar este salto de vivir el medio urbano a medio rural. Muchas gracias por la atención y preguntas. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Es excelente. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Puedes poner la primera diapositiva? Sí, claro. Voy despacio. ¿Esta? Esto debe haber un error, ¿no? 1,2 billones.
Serán billions. Sí, sí, será... Pero una cosa en billions y otra cosa son billones. Sí. Claro, Sí. es una traducción literal. Ojo, porque Millones. claro, si eran 1.200 8 billones, pues son 4 veces el PIB español. Ya querrían 1.200 millones, sí. corregirlo, ¿eh? Sí, sí, Porque error eso es a nivel de... europeo, Sí, de todo el conjunto, claro. Pues corregirlo, lo corregiré. Error de última hora de elaboración de la presentación. sí, sí. Luego, en otra, bueno, deja ahí toda Lo voy a diapositiva que apuntar. no, también había un enunciado que creo que estaba mal. De las últimas, De los sobre últimos. lo de las mujeres, menor capacidad. A ver, a la anterior. No, la siguiente. A ver. La participación de los jóvenes y de las mujeres en el gobierno. No, la siguiente. A ver. No, la otra. Que hay unas cuantas. No. Más adelante. Más adelante. Ay, esa. ¿Esta? No, la anterior. La siguiente. No. Pues hay una ahí que creo que está mal. Si no lo miramos y lo tengo aquí en Bueno, papel sí, y es así que está lo mal, que cambio. creo que tú has dicho una cosa y lo que aparecía ahí era otra. Era la contraria. Puede ser. Por las prisas. Sí, en la segunda creo que comentabas, no hace falta que la pongáis. Vale. De acuerdo, me acuerdo de la cifra. El 23% de iniciativa autónoma, lo cual está muy bien y lo has planteado así. Pero claro, lo que no has dicho es que había un 21% de ayuntamientos. Entonces lo que yo me pregunto, o la duda que tengo y te traslado, es sobre la percepción que tú tienes de si esa proporción tan elevada de ayuntamientos ha absorbido o ha limitado mayor participación de los autónomos, o es que realmente no había y han tirado mano esas inversiones de los ayuntamientos de lo público. En parte sí, pero también ha habido, por ejemplo, flujos de subvenciones de dinero público a empresas que llevan a cabo estos proyectos de modernización que en realidad no lo necesitaban como tal, ¿no? Con la figura de los cazadores de subvenciones. Hay ante procedimientos burocráticos que realmente han desincentivado la participación de emprendedores porque lo han realizado de forma muy compleja. Entonces yo creo que el cuadro son ambas cosas. En algunos lugares sí que hay falta de iniciativas, pero en otros casos en los que sí ha habido procedimientos que han desincentivado. Y de ahí el interés por que se planteen estos procedimientos simplificados para esta clase de promotores. Pero la desincentivación que tú comentas es por los cazadores, pero la pregunta mía es si es porque el sector público ha absorbido o ha tenido preferencia o ha tenido mayor facilidad. No existía esa percepción en los técnicos. ¿No? Vale. Gracias, Javier. ¿Más preguntas para Alberto sobre su presentación? En ese caso, vale, te formulo yo quizás una... No, vale. Yo tengo un par de preguntitas, si te parece. Sí. La primera es muy sencilla y muy clara porque para mí es muy importante. ¿Dónde cortáis para hablar de jóvenes? 35 años. No lo he comentado, pero lo tenía puesto en metodología. Sí. Perdón, que se me ha escapado. Vale. La otra pregunta es que os centráis en mujeres y jóvenes. No sé si ahí habéis considerado distinguir también, ya que y en el contexto de este congreso, ¿no?, sobre despoblación, fijaros en qué ayudas llegan dentro de esos dos sectores a nuevos pobladores, inmigrantes, para saber en qué medida esos nuevos pobladores que llegan a un territorio que quizás desconocen o que no tienen todas las redes, tienen capacidad de llegar a esas ayudas. Nos lo hemos planteado, no lo hemos hecho para esta conferencia, pero sí lo tenemos planteado porque es trabajo de picar datos dentro de la plataforma, entonces estoy metiéndome dentro de la marabunta de información que hay para precisamente obtener esa información y continuar también con el tema de los inmigrantes, que también es un caso muy, muy interesante, ver cómo participan de manera comparada, ¿no?, en cuanto a su participación. Sí. Sí, sí, me lo apunto. Sí, efectivamente, porque para mí una de las cuestiones que siempre me preocupa bastante a la hora de hablar al final con Líder y con este estudio hablamos de apoyo, ¿no?, a empresas rurales, ¿no?, emprendimientos o empresas que ya existen. Y a veces no es tanto, la cantidad es importante, ¿no?, cuántas personas llegas, pero también
cuántas nuevas personas eres capaz de involucrar. Exacto. Porque muchas veces cuando haces un taller, cuando lanzas un programa, siempre vienen los mismos perfiles, ¿no? El que tiene temas turísticos, el que es muy innovador en tecnología, las mujeres que están haciendo cosas espectaculares en el sector de artesanal o de productos, como decía en Fademur, ¿no? 70% de las iniciativas eran nuevas en su contexto. Pero a veces tienes, no emprendimientos, pero pequeños negocios que no son innovadores, pero son fundamentales para la economía rural, ¿no? Un Sí. pequeño multiservicio, una pequeña tienda, una panadería de pueblo, eso es Sí, que fundamental. ofrece servicios clave para... Son personas que a veces Sí. les cuesta, ¿no? Ir a una oficina líder a decir... Sí. Oye, Bueno, esta clase de iniciativas sí que son puestas en marcha por mujeres que provienen del medio rural, ya no que tengan una relación familiar, sino que viven allí, ¿no? Y que precisamente, como comentaban en Fademur, Teresa, han identificado esa necesidad que veían en el medio. Entonces, principalmente sí que son gente local. Cuando habláis de jóvenes, son chicas y chicos. Cuando hablamos de jóvenes eran chicas y chicos, y luego estaba especificado como jóvenes. Sí, a ver, estaban hombres jóvenes adultos, mujeres jóvenes adultos, y luego por debajo ya esa diferencia. Exacto. Sino sacar el perfil. Ujú. El papel del éxito, el perfil del fracaso. Ujú. Sí. Definir el éxito por una serie de rasgos. Sí. Mujer de mayor de Exacto. o 30, Exacto. en la localidad, con proyectos de Sí. luego hay otra dimensión que es los proyectos que innovadores son los proyectos respecto a la economía existente. Ahí, por ejemplo, sí que hay un... Sí. Sí, normalmente... Capital, propio, sí. social. Sí, y creo que eso es un factor muy importante para este nuevo periodo de programación, definir exactamente qué vamos a considerar como innovación y que sea considerado de forma homogénea entre los diferentes grupos de acción global para que sí esa distribución de la ciudad sea más efectiva y luego además, como dices, ¿no? de cara al futuro, ver cómo continúan estas empresas, definir esos perfiles de éxito. Muy interesante para continuar con este tema. La última pregunta. Respecto a mujeres inmigrantes o inmigrantes en general, la participación en el colectivo de Aragón es escasísima. Pues una de las cuestiones que se han estado planteando en todos los procesos de participación pública para la elaboración de las nuevas estrategias. Para hablar de inmigrantes, te refieres a inmigrantes extranjeros. Sí. Sí, inmigrantes extranjeros, pero inmigrantes nacionales también muy pocos. Generalmente son personas que ya tienen alguna vinculación. Definimos que es inmigrante, pues a lo mejor uno que vive en una ciudad y vuelve al pueblo que le vio nacer o al pueblo de sus padres, pues es inmigrante o no, según cómo lo queramos considerar, pero sobre todo en mujeres inmigrantes extranjeras es escasísimo. Y luego una puntualización respecto a lo que acaba de decir Alberto, la cuestión de la innovación, aunque hemos trabajado con el gobierno de Aragón, exponiéndole estos resultados que vienen de la tesis doctoral que ha hecho Alberto, el aspecto de la innovación va a seguir, no le van a meter mano. Va a quedar a que cada grupo de acción local decida y considere qué es lo que es innovación. Y lo que había grupos muy estrictos en lo que era la innovación y otros que consideraban innovador todo aquello que no existía. Sí, entonces pues te ves casos de proyectos similares que en un sitio son considerados innovadores, en otro no, entonces un problema. Muchas gracias, Alberto. Nos animo a seguir con la investigación.